Hola mis amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Hoy estudiaremos acerca de la ética en los escritos y la vida de Elena de White. ¿Quién fue Elena de White? Posiblemente te estás preguntando. Elena de White es considerada por los adventistas del séptimo día como profetisa enviada por Dios para estos últimos tiempos. Nació en el año de 1827 y ella fue una de las precursoras del adventismo cuando hubo un gran despertar religioso allá por los años 1840 y se unió al movimiento milerista que juntos con Elena y otros estudiosos de la Biblia esperaron la venida de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, Jesús no vino, pero ella, juntos con otras personas, dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia y eso permitió que la Iglesia Adventista pueda ir creciendo en el conocimiento de la Biblia y las doctrinas. Bueno, esa es otra historia para contar. Hoy vamos a ver qué nos dice acerca de la ética. La vida de Elena, como mensajera de Dios, siempre buscó reflejar los principios bíblicos en su conducta y manera de vivir. Ella es para la Iglesia Adventista del Séptimo Día un claro ejemplo al lado de muchos otros de lo que significa reflejar el carácter de Cristo en este mundo. En esta sección vamos a analizar lo que para Elena significaba la palabra ética y cómo es que ella hizo uso de muchos principios éticos extraídos de la Biblia para tomar decisiones y aplicarlos en su vida. Ya mencionamos, ¿no?, que Elena puso los principios básicos sobre la ética, sobre las doctrinas, pero todo lo que ella escribió y lo que dijo estaba fundamentado única y exclusivamente en los consejos bíblicos. La formación del carácter a la imagen y semejanza divina como fin último de la ética. En la vastedad de los escritos de Elena de White, porque ella escribió cerca de 100.000 páginas, nosotros podemos notar que para ella es importante conocer nuestros orígenes para entender los temas que se desarrollan en el gran conflicto. En este sentido, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y luego su caída en el pecado, se convierten en ejes fundamentales para entender la obra médica, la misión y la educación. La ética de Elena, como ya hemos mencionado hace un momento, como estaba basado en los escritos de la Biblia, ella dejó bien claro, bien enmarcado. El ser humano, el hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado varón y mujer. Por lo tanto, si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia, como lo explica en Génesis capítulo 1, capítulo 2, también ella hace mucha referencia al tema del gran conflicto. ¿Y qué es el tema del gran conflicto? La caída del hombre. Allí, cuando nos narra en el capítulo 3 de Génesis, la desobediencia del hombre hacia Dios, cuando come del fruto prohibido, rechazando abiertamente las instrucciones divinas. Bueno, en los escritos de Elena hay solo 2 declaraciones donde ella utiliza el término ética. Aquí vamos a aclarar algo, ¿sí? Elena no escribió entre sus 100.000 páginas, no escribió específicamente o utilizó el término ética. Las connotaciones que de estas citas se desprenden son bastante interesantes. Analizaremos cada una de ellas a continuación. En ambas citas se puede notar que Elena claramente considera la ética como la ciencia de la santidad. Esto es importantísimo, ¿sí? Elena considera la ética como la ciencia de la santidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en sus escritos, ella tiene una colección que se llama La serie del gran conflicto, que comienza con un libro llamado Patriarcas y Profetas y termina con otro libro llamado El conflicto de los siglos. Ella describe en estos 5 libros acerca de la lucha del ser humano por
alcanzar la santidad. Pero realmente no comienza allí. Comienza describiendo la lucha que hubo en el cielo entre un ser celestial, un ser angelical, un ser creado por Dios llamado Lucifer, que se rebeló contra Dios, y ese ser se convierte en diablo, en Satanás, como lo describe Apocalipsis. Entonces, la ética está basado más en la ciencia de la santidad. O sea, el hombre fue creado como un ser santo, como un ser a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado hizo que el hombre se vaya degradando poco a poco. Miren, a diferencia de las otras teorías, como la teoría de la evolución, la Biblia presenta al hombre como un ser que fue creado robusto, hermoso, un ser simpático, ¿sí? Un hombre y una mujer muy simpáticos, llenos de vida. Mientras la evolución presenta a un hombre que fue evolucionando desde las especies más bajas que pueden existir hasta convertirse en un mono, y ese mono convertirse en un hombre. Bueno, ahí hay una bastante contrariedad, ¿verdad? Es por eso que para Elena la ética se basa en la santidad. Eh, ¿Por qué? Porque es el fin último mediante la conversión y la transformación del carácter y la mente de Cristo. O sea, ella enfoca a lo largo de sus escritos que el hombre no debe fijarse en otro hombre, ¿no? La mujer en otra mujer, o el ser humano en otro ser humano. La única manera de seguir creciendo es mirando a Cristo. La única manera de ser transformado su carácter es mirando a Cristo. En otras palabras, para ella la ética es también restaurar al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Aquí vamos con la primera cita. La oración que Cristo nos ha dado de que la voluntad de Dios se haga en el cielo y en la tierra debe ser contestada. Esta oración es maravillosa y debemos ofrecerla a Dios y luego cumplirla en nuestra vida diaria. La ética de la santidad, la ética inculcada por el Evangelio, no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Dios, de la voluntad de Dios. Es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar. Y Dios nos está desarrollando para que aparezcamos ante el mundo como testigos vivientes de lo que el hombre puede llegar a ser a través de la gracia de Cristo. Oh, ¿por qué tantos afligen el corazón del amor infinito? Entonces, ella demuestra en esta primera cita que la preocupación de Dios es que aquellas personas que conocen a Cristo reflejen ante sus semejanzas que hay un cambio. Ejemplo, si una persona antes era un drogadicto, pues demuestre que ha sido cambiado, ha sido transformado y ahora es una persona sobria. O una persona que ha sido violenta, que ha sido muy violenta, conoce a Cristo y se convierte en una persona apacible. La segunda cita, la ética presentada en el Evangelio no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Dios. ¿Sí? ¿A dónde dirige? Para que el ser humano se asemeje a Dios en todo lo que hace. Y también la voluntad de Dios. La imperfección de carácter es pecado y el pecado es la transgresión de la ley. Todas las virtudes del carácter se encuentran en Dios como un todo armonioso y perfecto. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos. Esta es la ciencia de la santidad. Una vez más, ella apunta a la ciencia de la santidad. Vamos concluyendo, ¿sí? Elena de White, cuando habló de ética, habló acerca de el inicio del conocimiento de Dios de parte del ser humano, y ese inicio va creciendo, se va desarrollando con el único propósito de alcanzar la santidad. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y que Dios permita que ustedes cada día puedan reflejar el carácter de Cristo e ir perfeccionando su vida de acuerdo a la imagen de Dios.